El gran incendio global. Buen día amigos y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es jueves 9 de abril de 2026 y mientras el mundo respira aliviado por un alto al fuego de 14 días, en el Golfo Pérsico, en la oscuridad, se están moviendo fuerzas que amenazan con cambiar nuestra realidad para siempre. Lo que hoy les traigo no lo verán en los telediarios, se los aseguro. Es la razón de estado pura y dura sobre un tablero que se está rompiendo, yo diría, por los cuatro costados. Sí. Hoy empezamos con un golpe al corazón del sistema. El Financial Times lo confirma. El arma del dólar se ha quebrado. Irán no solo ha resistido, sino que ahora impone peajes en criptomonedas. Ya no solamente en yuanes, pero ahora también en criptomonedas, dejando a Washington sin palancas de presión. Pero eso, amigos, es solo el principio. Nos vamos al lejano oriente, donde Rusia ha lanzado un ultimátum a Japón. O dejan de financiar drones en Ucrania o el Pacífico se calentará más allá de lo imaginable. Y mientras la diplomacia personalista de Trump en el Cáucaso se desmorona por el descuido de la Casa Blanca, en el barro del frente ucraniano ocurre lo impensable. Tenemos informes de una operación de sabotaje submarino preparada entre Noruega y Kiev para atacar la flota del norte de Rusia. Así pues, amigos, estamos hablando de un ataque directo al santuario nuclear de Moscú. ¿Es esto el inicio de un conflicto total con la OTAN en el Ártico? Hmm. Pero antes de entrar en este laberinto de secretos, necesito su apoyo. Saben que en este canal no vendemos humo, vendemos análisis. El shadow banning es real y solo ustedes pueden romperlo, amigos. Si valoran lo que hacemos aquí, que sigamos aquí analizando los hilos invisibles del poder, denle un like a este video, un like rotundo a este video, compartan en sus grupos de Telegram, de X, Facebook y dejen un comentario ahí en el ancla de este video. Su interacción es nuestra munición en esta guerra informativa. Si las vistas cesan, pues vamos a tener que cesar también el canal. Y no dejemos que esto suceda. Así que prepárense porque hoy vamos a ver cómo el mundo que conocíamos se desvanece entre peajes en Bitcoin y amenazas atómicas en el hielo. Empezamos este jueves 9 de abril con un informe que deberían hacer temblar los cimientos de la Casa Blanca. El Financial Times lo confirma. El arma más poderosa de Estados Unidos, como ustedes sabrán, es el dólar, se ha quebrado en las aguas del estrecho de Hormuz. Y escuchen bien lo que dice Daniel Davis de Financial Times. Washington creía que podía usar el sistema financiero como garrote eterno, pero al intentar golpear a Irán, el garrote se ha roto en sus manos. Teherán no solo sigue vendiendo petróleo a pesar de las sanciones, sino que acaba de anunciar algo revolucionario, yo diría. Van a cobrar peajes de $1 por barril en criptomonedas. ¿Qué significa esto, amigos de qué hablan, Geo? Que el Tesoro de Estados Unidos ya no tiene control. No pueden bloquear un pago en Bitcoin. No pueden sancionar una red descentralizada. Irán y China han construido una economía en la sombra que ignora por completo las leyes de Nueva York. Así que el Financial Times es claro. Al presionar tanto a los consumidores y productores, Trump les ha dado el incentivo perfecto para buscar alternativas. El dólar ya no intimida. Ahora es un motor de inestabilidad. Sí. Es este el momento en que el mundo decide que hacer negocios con Washington ya no es rentable. Se los dije hace como 6 meses que íbamos a llegar a este punto de no retorno. El dólar se basa en la confianza de tener un buen deudor como Estados Unidos. Pero lo que ha hecho Donald Trump es acelerar el declive
del imperio financiero de Estados Unidos. Ya se veía venir, pero Trump le ha dado un empujón que es imparable. Así que el dólar roto, la muerte de la interdependencia como arma. Utilizaremos como fuente para este análisis Financial Times, escrito por Daniel Davis y Henry Farrell. Situación: el fracaso de las sanciones y la emergencia de las criptomonedas como escudo soberano. Concepto geopolítico: el garrote astillado. El Financial Times resalta una verdad incómoda, algo que ya sabíamos, pero que no se dice mucho. El dólar era una herramienta de control basada en conveniencia. ¿Saben una cosa, amigos, de qué hablan Geo? Para los que no vivimos en Estados Unidos, entendemos de esto. Lo conocemos, lo sabemos. Bueno, los que estamos despiertos, porque la mayoría ni siquiera saben que existen estos términos o estos conceptos. Pero lo que sí es increíble que en Estados Unidos la gente de a pie no sabe absolutamente nada de esto. Que su dólar es el arma de las crisis mundiales, que su dólar es el causa de las hambrunas y millones de muertes alrededor del mundo. Sí, los estadounidenses que se consideran tan a veces tan religiosos, tan correctos políticamente, con sus condiciones progre y protección de los derechos humanos, de los animales, de las cosas, no se enteran de que su dólar, su queridísimo dólar, es el arma más mortal del mundo. Y es que al militarizarlo contra Rusia e Irán, Estados Unidos ha obligado al mundo a construir carreteras secundarias. Lo dijimos en su momento, ¿eh? No es que Rusia haya rechazado el dólar, es que a Rusia le restringieron el dólar y Rusia empezó a buscar alternativas. Eso creó un efecto dominó o un ejemplo de testimonio, ¿no? Del testimonio ruso. Cómo ellos han manejado su economía y están floreciendo. Los países observan también. ¿Ya? No me confundas porque no me vas a decir, es que Rusia es una potencia nuclear y el tamaño. No, acordaos que la economía de Rusia muchas veces la consideran en proporciones a 2 o 3 países de la Unión Europea o a un estado de Estados Unidos. Es enorme, pero su economía no es enorme como la que decimos, pero han sobrevivido el mazo de las sanciones económicas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque buscaron alternativas de pago, alternativas de flujos de dinero, evadiendo las sanciones y evadiendo, pues, el garrote económico de New York. Los países se han alertado, lo han visto. La interdependencia, que antes era la cadena de Washington para sujetar a otros, ahora es el motor que impulsa a los países a escapar. Como bien dice el artículo, puedes blandir el garrote, pero si lo usas, se rompe. Las lecciones del Golfo. Miren, el viaje en cripto, la nueva realidad. Teherán no solo ha resistido las sanciones, ha pasado a la ofensiva económica. El dato: Irán cobrará $1 por barril en criptomoneda por transitar el estrecho. El impacto, ustedes dirán, pues solamente es $1, pero es que pónganse a pensar cuántos barriles pasan por ahí. Y es que este es el impacto. Washington no tiene jurisdicción sobre el Bitcoin ni sobre redes descentralizadas. Al exigir el pago en cripto, Irán está creando una zona económica donde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es sencillamente irrelevante. Y la banca en la sombra, el yuan. El Atlantic Council confirma lo que sospechábamos. Existe una red global que ignora las sanciones de Nueva York. La realidad: si tu principal comprador es China y las transacciones se hacen en yuanes, te pagan en yuanes, ¿para qué necesitas acceso a los bancos de Manhattan? Trump ha forzado a Irán y a China a perfeccionar un sistema que ya no necesita el dólar para que el petróleo siga fluyendo. Y es que, ¿saben qué? Ese es el error de la militarización del dinero.
esa administración total de dinero. El artículo de Financial Times advierte que las sanciones generales contra países enteros, como las que aplicó Trump recientemente, son menos efectivos que las selectivas. La conclusión, al sancionar a todo Irán, Trump les quitó el miedo. Cuando no tienes nada que perder porque ya te han excluido de todo, pues el dólar pierde su capacidad de chantaje. Washington ha apostado todo y ha perdido la palanca de presión. Se le ha roto el garrote. Y bueno, dejemos por un lado esto, el dolor del dólar, los dolores, y pasemos a un reporte de Inosmi, sí, que yo diría es una pieza fundamental para el tablero del día de hoy. Porque miren, mientras el mundo mira hacia el estrecho de Hormuz, se está abriendo una grieta peligrosa en el lejano oriente, ahí donde está el sol naciente. Lo que estamos viendo es la razón de Estado rusa en su máxima expresión. Moscú no va a permitir que Japón juegue a dos bandas. Ya lo dijimos anteriormente. Así pues que entremos de lleno a este análisis, llamémosle el Frente del Pacífico, Japón bajo el fuego de Moscú. No pierdan de vista el lejano agente porque mientras Washington retrocede en Irán, Rusia está apretando las tuercas en el Pacífico. María Zaharova acaba de lanzar una advertencia sísmica a Japón. Dejen de financiar los drones ucranianos o aténganse a las consecuencias. Sí. La inversión de la empresa nipona Terradrone en drones de combate ucranianos ha sido la gota que colmó el vaso para Moscú. Rusia ya no acepta palabras bonitas. Exige que el gobierno de Takaichi demuestre con hechos que no es un enemigo. Lo más increíble, amigos de que hablan Geo, es que el propio pueblo japonés está empezando a cuestionar sus líderes. Como les dije anteriormente, los comentarios en Yahoo News Japón son claros porque estamos quemando dinero en drones para Kiev cuando tenemos a una Rusia en la puerta de casa. ¿Por qué arriesgar nuestra seguridad energética para seguir una estrategia que ya está fracasando en todo el mundo? Moscú ha entregado una nota de protesta que es en realidad un ultimátum tecnológico. Si Japón sigue siendo el laboratorio de drones de Ucrania, Rusia podría cerrar el grifo de los recursos que Tokio necesita para sobrevivir. Veremos a Japón dar un giro de 180 grados para proteger su propia razón de Estado. Entremos de lleno a este análisis, llamémosle el Frente del Pacífico, Japón bajo el fuego de Moscú. Fuente, Inosmi y Yahoo News Japón. Situación, nota de protesta formal de Rusia a Japón por la inversión de drones ucranianos. Concepto geopolítico, la proxy guerra tecnológica. Sí. La inversión de la empresa japonesa Terradrone en la Ucrania Amazing Drones no es solo un negocio. Para Moscú es colaboración militar directa. Y yo no creo que solamente para Moscú, para todos, para los ojos de todos. Rusia está trazando una línea roja en el Pacífico. Si Japón financia los drones que atacan a las tropas rusas, Rusia tratará a Japón como un país hostil. No solo en palabras, sino en acciones económicas y territoriales. Y aquí tenemos que pensar en las Islas Kuriles, ¿verdad? Las claves de este conflicto. El gobierno de Takaichi en la mira de María Zaharova. No da puntada sin hilo. Al mencionar específicamente al gobierno de Sanae Takaichi, Rusia está señalando que la política exterior japonesa se ha vuelto abiertamente hostil. El mensaje: Moscú exige acciones concretas, no solo diplomacia de pasillo. Esto podría traducirse en el corte definitivo de acuerdos pesqueros o energéticos, el Sajalín 2, que son vitales para Tokio. La rebelión de la opinión pública japonesa. Es que es fascinante que este artículo mencione la indignación de los lectores de Yahoo News Japón. Sí, la lista de comentarios es enorme. Y lo más atractivo, en mi opinión, de estos comentarios es que la gente de a pie le exige a su gobierno
Dejen de joder a Rusia y hagamos amistad con Rusia. Por pasarnos del lado de la OTAN nos está saliendo caro, nos está costando nuestros bolsillos. La amistad con Rusia solo trae beneficios mutuos, tanto económicos como de seguridad. Se los resumo, porque si ustedes van a todos estos, pueden ir ustedes a Yahoo News y pueden ver lo que dice la gente de Japón. Sorprendente, sorprendente. Nunca me imaginé ver al pueblo japonés hablando de esta manera. Es que nunca termino de entender la política japonesa, cómo esta señora llegó a esta posición, por qué ha sido elegida. Pero bueno, la realidad, muchos japoneses ven con temor cómo su gobierno derrocha dinero en un conflicto lejano, Ucrania, mientras tensan la cuerda con su vecino nuclear, Rusia. Existe una corriente interna que prefiere la estabilidad energética y comercial con Moscú antes de seguir ciegamente la agenda de Washington. Es un pesar ver estas acciones, ¿no? El pueblo se está desesperando. El pueblo japonés no es tonto. Saben lo que está sucediendo. Pero lamentablemente la cúpula de poder siempre es manipulada. En el momento que llegan al poder, antes de llegar al poder, dicen cosas fantásticas, dicen cosas maravillosas, dicen cosas incluso convincentes. Ahí tienen ustedes a Milei, todas las sartadas de cosas que decía antes de ser electo. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Cómo tiene Argentina ahora? ¿Cómo están nuestros hermanos argentinos ahora? ¿Mm? La diplomacia del cara a cara. A pesar de la nota de protesta, el embajador Akira Amuto se reunió con Andrei Rudenko. La táctica: Japón intenta mantener una puerta abierta para resolver asuntos económicos, pero Rusia ha dejado claro que el diálogo no puede avanzar mientras Tokio financie las tecnologías de drones interceptores en el frente de batalla. ¿Mm? Así pues de que Japón se encuentra ahora en una encrucijada. O hace las paces con su vecino nuclear, o sigue de vasallo estadounidense. Y con esto pasemos a este artículo de Foreign Policy, que yo diría es oro puro para entender los daños colaterales de esa obsesión de Donald Trump con Irán. Estamos ante la clásica paradoja de la razón de Estado. Por intentar apagar un fuego del Golfo Pérsico, Washington está dejando que se reactive un volcán en el Cáucaso. Así pues, amigos, ¿de qué hablan Geo? Atención a este daño colateral que nadie está viendo, porque todo el mundo está distraído ahí en Oriente Medio. Mientras Trump se pelea con los ayatolás, su único gran éxito diplomático se está desmoronando en silencio. Foreign Policy lo confirma. La paz entre Armenia y Azerbaiyán están en la cuerda floja. ¿Recuerdan la famosa ruta TRIP por sus iniciales TRIPP o ruta Trump? Pues aquel corredor que iba a traer la prosperidad al Cáucaso y que le dio a Trump la foto que tanto quería. Pues bien, amigos, ¿de qué habla Geo? Esta foto ya está llena de polvo. El equipo de política exterior de la Casa Blanca ha borrado de su mapa a Armenia y Azerbaiyán. Están tan obsesionados con la capitulación ante Irán que han dejado el Cáucaso a merced de sus viejos fantasmas. Ereván y Bakú están preocupados. Saben que la paz de Trump dependía de su atención personal y ahora él está distraído. Las tensiones por la soberanía y los controles fronterizos están volviendo a hervir. Azerbaiyán quiere que su ruta hacia Turquía sea libre de obstáculos y Armenia teme que sin Washington vigilando eso signifique perder su territorio. ¿Es este el precio de la aventura en Irán? ¿Perder la paz en el Cáucaso por una guerra que Trump no puede ganar en el Golfo? Estar atentos porque el Cáucaso es el termómetro de la influencia real de Washington. Y hoy ese termómetro marca una caída libre. Así pues que hablemos del Cáucaso en el limbo, el eclipse de la ruta de Trump. Como fuente utilizaremos Foreign Policy, escrito por Joshua Kucera.
Situación, el abandono diplomático de Armenia y Azerbaiyán debido a la guerra con Irán. Sí. Concepto geopolítico, el vacío de atención. Trump logró un hito real, la ruta TRIP, Trump Route for International Peace and Prosperity. Pero el artículo revela una debilidad estructural. Esa paz no dependía de instituciones sólidas, sino de un impulso personal del presidente. Al volcar todos sus recursos y su círculo de hierro hacia la crisis con Irán, ha dejado el acuerdo armenio-azerbaiyano en piloto automático y el combustible se está agotando. Así que entremos a las grietas del acuerdo. La ruta Trump contra la soberanía. La solución de Trump fue ingeniosa pero puramente comercial. Una empresa privada armenio-estadounidense gestionaría el corredor hacia Najicheván para evitar controles aduaneros directos. Lo que pasa que en su momento, como les digo, Azerbaiyán quería ruta libre. Querían que en ese corredor pues no hubieran registros aduaneros. Imagínense, qué locura, ¿no? Por supuesto que Armenia dijo, esto afecta a nuestra soberanía. Cuando estos dos hombres se llegaron a sentar y esa famosa foto con Donald Trump, pues el acuerdo llegó a que una entidad de un tercer país controlaría, haría el control aduanero de esa ruta. Cuestión que aparentemente pues llegaron a un acuerdo. Todo es business para Donald Trump. Pero como dice el artículo, todo bajo el interés personal de Donald Trump. Ahora el hombre está distraído. El riesgo, sin la presión constante de la Casa Blanca, Armenia podría volver a sentir que su soberanía está siendo vulnerada. Y Azerbaiyán podría retomar su postura maximalista. Si Washington no supervisa, la empresa conjunta, el corredor TRIP, podría convertirse en un corredor de guerra. El olvido de Albania y Azerbaiyán. Joshua Kucera toca un punto crítico, el narcisismo de Trump. El presidente ve estos acuerdos como trofeos de pared. La realidad, una vez que el trofeo está colgado, la foto en la Casa Blanca, Trump pierde interés. Hoy su atención está en los peajes en cripto de Irán y la 25ª enmienda que le está siguiendo los talones. En el Cáucaso, esto se interpreta como una luz verde para que las hostilidades regresen si alguna de las partes siente que puede ganar más por la fuerza que por el diploma. Ahora, la conexión rusa y el combustible, ¿no? El acuerdo permitió que Azerbaiyán vendiera combustible a Armenia, algo impensable hace 2 años. La amenaza: si la guerra en Irán desestabiliza los precios de la energía y Washington no garantiza la seguridad de estas nuevas rutas comerciales, Armenia quedará aislada nuevamente. Rusia, que ha visto su influencia disminuida, podría aprovechar este despiste de Trump para recuperar su papel de árbitro en la región. Lo que ayer era el bebé diplomático de Trump, la ruta TRIP, hoy es un proyecto huérfano. Así pues que aquí en De qué hablan Geo identificamos una ironía suprema en este reporte. Trump está destruyendo su propio legado de paz para alimentar una guerra que además bloquea las rutas comerciales de sus propios aliados. ¿Verdad? Así pues, amigos de qué hablan Geo, esto es lo que pasa cuando la política exterior se convierte en un reality show personal, como lo hace Trump, el narcisista. La famosa ruta TRIP, el gran orgullo de Trump en el Cáucaso, está herida de muerte por su propia mano, o mejor dicho, por su propio abandono. Es que escuchen la tragedia. El corredor que iba a unir a Armenia y Azerbaiyán pasa justo por la frontera con Irán. ¿Qué empresa estadounidense va a poner un solo dólar en construir vías férreas mientras caen misiles a pocos kilómetros? Las visitas técnicas que se han cancelado, y el primer ministro armenio ya lo admite, Washington ha perdido el interés. Y esto a mí me da respuestas del porqué de ese silencio ¡ah!, ensordecedor del presidente armenio ahí en el Kremlin, enfrente de Putin, con la cabeza cabizbaja y meditabunda. Y Putin dándole y dándole y dándole y dándole. No puedes jugar a dos bandos.
O te vas a este o te quedas con nosotros. Yo creo que todo esto está haciendo eco. Y es que Trump se ha dado cuenta de que su propia ruta de paz ayuda a Irán a conectar las vías soviéticas. Ahora el hombre que quería ser el gran pacificador está atrapado. Si sigue con el proyecto, ayuda a su enemigo. Si lo abandona, deja que el Cáucaso estalle de nuevo. Y mientras tanto, Irán ya está atacando con drones el enclave de Najicheván. Azerbaiyán está cercado, y Armenia teme que sin la vigilancia de Estados Unidos, la guerra regrese a sus fronteras. Estamos viendo cómo la diplomacia narcisista de Trump se estrella contra la cruda realidad de una guerra que él mismo desató. ¿Valía la pena quemar el Cáucaso para intentar arrodillar a Teherán? Pregunto nomás. Así pues, la ruta TRIP en el purgatorio, ¿no? Foreign Policy, Joshua Crucera y el Crisis Group. La situación, el colapso del cronograma de paz y la paradoja del beneficio iraní. El concepto geopolítico, el paralismo del patrocinador. El éxito del TRIP no se basaba en ley, sino en el miedo y el deseo de Bakú y Ereván de agradar a Trump. Al moverse el ojo del Saurón de Trump hacia el conflicto directo con Irán, ese incentivo desapareció. Pashinyan lo ha dicho claro, el TRIP no es una prioridad para Estados Unidos hoy. El equipo de Steve Witkoff está desbordado y en geopolítica el vacío que deja una superpotencia lo llena el caos. Hablemos de las contradicciones mortales. El dilema del enemigo beneficiado. Aquí está el cortocircuito lógico de la Casa Blanca. La realidad, la ruta TRIP utiliza las antiguas vías soviéticas que conectan con Irán a través de Najicheván. La paradoja, ¿va el equipo de Trump a invertir millones de dólares en una ruta que por diseño ayuda a la economía de Irán a rehabilitar sus nexos ferroviarios? La guerra ha convertido un proyecto de paz en un activo estratégico del enemigo. Washington está saboteando su propio proyecto porque ahora ve a Irán como un objetivo a destruir, no como un vecino con el que comerciar. Y yo creo que esto es viceversa, ¿no? El bloqueo total de Najicheván. Este es un dato crítico. Azerbaiyán ha quedado físicamente cortado de su enclave. Antes, Bakú usaba territorio iraní para llegar a Najicheván. Ahora con la guerra, esta ruta está cerrada. Además, Irán ya ha lanzado drones contra el aeropuerto de Najicheván. El riesgo, Azerbaiyán está desesperado. Si la ruta Trump no se materializa por el abandono de Washington, Bakú podría haberse tentado a abrir el corredor por la fuerza militar, rompiendo la paz con Armenia, que tanto costó conseguir. Aquí entramos a la diplomacia personificada contra la institucional. Foreign Policy expone la gran falla del estilo Trump, la falta de instituciones. El problema, todo dependía de que Trump supiera pronunciar Azerbaiyán y de que el vicepresidente J.D. Vance hiciera visitas relámpago. No hay un tratado sólido ni una empresa operativa finalizada. Sin el patrocinador encima, el proyecto es solo un papel mojado en medio de una zona de guerra. Dejemos el escritorio y vámonos directo al barro del frente, porque lo que está ocurriendo en las últimas 24 horas es el preludio de una tormenta de verano. Mientras la atención mundial se distraía en el estrecho de Hormuz, Rusia ha lanzado una ofensiva logística sin precedentes en 8 regiones de Ucrania. Pero no se confundan, no es una lluvia de misiles al azar. Están cortando los tendones de la logística en Sumy y Odessa para que el ejército de Kiev se quede sin suministros en 2 meses. Pero lo más grave, amigos, es que la guerra ha roto sus fronteras. Kiev está trasladando sus fábricas a Polonia y al Báltico, convirtiendo a la OTAN en un taller de guerra directo. Y mucha atención a esta señal de peligro. Se habla de una operación de sabotaje en el Ártico. Syrskyi, el comandante ucraniano,
junto con Noruega, estaría planeando un golpe contra la flota del norte de Rusia. ¿Se imaginan lo que significa atacar el corazón nuclear de Moscú en el Polo Norte? La guerra se está extendiendo donde nadie lo esperaba. El verano de 2026 no va a ser de paz. Va a ser el momento en que la tecnología de la OTAN y la furia rusa choquen en una escala que aún no hemos visto. Así que estar atento, vigilando, porque el tablero está ardiendo más allá de las fronteras de Ucrania en este conflicto ucraniano-ruso. Hablemos del cambio de fase, la geopolítica de la retaguardia. Fuente, reporte de inteligencia. Sergei Lebedev y análisis ruso. Situación, desplazamiento de la producción militar de Kiev a la OTAN y preparación de sabotajes. Sí. Concepto geopolítico, guerra de estrangulamiento. El coordinador Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia en Mykolaiv, identifica una táctica rusa de cirugía logística. Ya no se trata de avanzar metros de tierra, sino de anular la capacidad de Ucrania para pelear en junio o julio. Al golpear Sumy, Mykolaiv y Odessa con precisión quirúrgica, Rusia no busca el titular de hoy, sino el colapso del sistema nervioso ucraniano para el verano. Las tres señales de alerta. El efecto espejo de Oriente Medio, este es un dato clave. El alto fuego en Irán le da a Kiev una esperanza peligrosa. La lógica, Estados Unidos ya no tiene que gastar miles de millones en defender a Israel o atacar a Irán esta semana. Esos recursos y esa tensión regresan a Ucrania. Esto que yo pienso, ¿no? Esto obliga a Rusia a acelerar sus ataques antes de que llegue la nueva calidad de equipo occidental. Aviones no tripulados franceses y alemanes de última generación. La producción extraterritorial. Kiev ha entendido que su retaguardia es vulnerable. El movimiento está moviendo la fabricación de drones a Polonia y a los países bálticos. El riesgo, esto convierte de facto a las fábricas en territorio de la OTAN en objetivos legítimos según la doctrina rusa de colaboración hostil. Así que estamos a un error de cálculo de que un misil ruso cruce la frontera polaca buscando una línea de ensamblaje de drones. El frente invisible. Noruega y la flota del norte esta yo diría es la parte más explosiva de este artículo. Se menciona un acto de sabotaje preparado con Noruega contra la flota norte rusa. La razón de Estado, la flota del norte es el santuario nuclear de Rusia. Un sabotaje ahí no es una operación militar estándar, es una provocación que obliga a Moscú a una respuesta estratégica. Syrskyi está jugando a la carta de la distracción total al golpear en el Ártico para aliviar la presión en el Donbass. Así pues, amigos de que hablan Geo, atención a lo que acaba de confirmar TASS, Noticias, y el corresponsal de guerra Alexander Kots. La guerra ha llegado al círculo polar ártico. La flota del norte de Rusia está bajo una amenaza existencial. Escuchen la gravedad del informe porque la brigada número 385 de drones navales de élite de Ucrania ya está en Oslo. Están entrenando con el ejército noruego para lanzar ataques submarinos en los mares de Barents y Noruega. No buscan patrullas, amigos de Kevlageo, buscan a los gigantes, los submarinos nucleares clase Borei y Dolphin, el corazón de la defensa atómica de Rusia. Si un dron ucraniano lanzado desde territorio de la OTAN daña a un submarino nuclear ruso, entraremos en un territorio desconocido. Pero hay más. El plan incluye sabotear los rompehielos de la ruta marítima del norte. Quieren cortarle a Putin su vía de escape hacia China. La pregunta que resuena en Moscú es, ¿qué hará Rusia cuando los drones empiecen a golpear sus bases árticas? ¿Responderán con advertencias? ¿O veremos un ataque no identificado contra las bases noruegas donde se planean estas operaciones? ¿O le van a dar permiso a Medvedev a escribir otro X, otro Telegram? Duro y fuerte. Estamos jugando con fuego de polvorín nuclear. Hay que estar alerta porque el Ártico se está calentando más rápido que cualquier otro frente. Digo, solo digo. Así que el santuario nuclear, la flota del norte,
Como fuente utilizaremos a Alexander Kotz, como se conozca Pravda y Noticias TASS. La situación, el despliegue de la brigada número 385 de los drones navales de Ucrania en Oslo. El fin del santuario ártico. Históricamente, los mares de Barents y Noruega han sido el patio trasero, según de los submarinos de la clase Borey y Dolphin, la triada nuclear rusa. Atacar estos buques no es atacar barcos convencionales, es atacar la capacidad de segundo golpe nuclear de Rusia. Según la doctrina de Moscú, un ataque a sus activos estratégicos nucleares justifica una respuesta con armas atómicas. Así que aquí nos encontramos con las tres líneas rojas cruzadas. La conexión Oslo-Kiev. Esta brigada número 385, llegada de especialistas en sistemas no tripulados submarinos de Ucrania a Oslo, confirma que Noruega ha pasado de ser un apoyo logístico a una plataforma de lanzamiento. El riesgo ya no son drones volando sobre el Mar Negro, son drones submarinos operando en aguas gélidas diseñados para golpear la quilla de submarinos nucleares o rompehielos estratégicos. Así que pasamos al sabotaje en la ruta marítima del norte. Rusia ha invertido miles de millones en la ruta del Ártico como alternativa al canal de Suez, que como vimos ayer está bajo presión por Irán. El impacto. Un ataque a un rompehielos nuclear ruso no solo es un daño económico catastrófico, sino que paralizaría el comercio energético que Rusia mantiene con China a través del hielo. Es un bloqueo económico total por vía de sabotaje. Conflicto directo con la OTAN. Kotz lanza una pregunta que todos evitan. Si el dron sale de aguas noruegas o infraestructura de la OTAN, ¿cuál será la respuesta de Moscú? La táctica rusa. Se sugiere que Rusia deje de enviar advertencias y empiece a actuar. El uso de drones no identificados contra bases en Noruega o el juego de la negación plausible podría ser el siguiente paso antes de que los misiles empiecen a volar. O otro X de Medvedev. Así pues, amigos de Que Hablan Geo, terminamos este bloque con un misterio que está dejando a los analistas internacionales rascándose la cabeza. El comandante en jefe ucraniano Syrskyi acaba de soltar una bomba informativa. Dice que Ucrania ha recuperado la ventaja estratégica. Pero esperen un momento. Recuerden que Syrskyi estudió en Moscú. Él conoce de memoria los manuales de guerra. Él sabe que la ventaja estratégica significa obligar al enemigo a bailar a tu ritmo. Y hoy es Rusia quien marca los pasos en todo el teatro de operaciones. ¿Por qué entonces dice algo que técnicamente es mentira? La respuesta es clara para cada gente que habla geo. Syrskyi ya no habla como general, está hablando como político. Es un grito desesperado para que Occidente no los olvide ahora que el mundo respira por la tregua en Irán. Es propaganda pura para ocultar que en la guerra de desgaste los números no le cuadran a Kiev. Estamos viendo el uso de la palabra como último refugio ante la falta de munición. Mientras él habla de ventaja, sus tropas en el barro saben que la realidad es otra. Así que ¿es Syrskyi el último clavo ardiendo que se agarra al régimen de Kiev o estamos ante una distracción masiva antes del golpe en el Ártico? Estar atentos porque en la guerra de información, la primera baja, como siempre les he dicho, es la verdad. El enigma Syrskyi, la ventaja estratégica fantasma. Fuente Military Chronicle, análisis de expertos rusos. Situación, declaraciones contradictorias del comandante en jefe ucraniano sobre la iniciativa en el frente. Concepto geopolítico, guerra de información contra la realidad militar. Amigos de Que Hablan Geo, Syrskyi no es un improvisado, es un graduado de la prestigiosa Escuela Superior de Mando de Moscú. Él sabe perfectamente que la ventaja estratégica no es ganar una batalla local, sino tener la capacidad de obligar al enemigo a reaccionar. Actualmente es Rusia quien elige el lugar, el momento y la intensidad de los ataques, mientras Ucrania se desangra en una postura reactiva.
Así que esto nos lleva a las tres mentiras del comando. Primero, el control de la iniciativa según la doctrina militar clásica. Tiene la iniciativa quien dicta el ritmo del combate. Sí, la realidad. Ucrania está atrapada en una guerra de desgaste donde su capacidad de reemplazar pérdidas, y me refiero a hombres y munición, es inferior a la de Rusia. Sirski sabe que sin reservas frescas y flujo constante de equipo, la ventaja es una quimera. Segundo, la voz de su amo. ¿Por qué un estratega formado en Moscú diría algo tan alejado de la realidad técnica? Yo diría que el motivo es que Sirski ya no actúa como militar, sino como un portavoz político. Sus palabras están diseñadas para la audiencia occidental y para elevar la moral interna tras el impacto emocional del alto al fuego en el Oriente Medio. Es una operación psicológica, un PSYOP, para justificar que la ayuda militar enviada está dando frutos. Y tercero, la guerra de desgaste. El artículo aquí es contundente. La logística y la demografía no mienten. El punto crítico, la capacidad de Rusia para sostener el esfuerzo de guerra a largo plazo supera los parámetros actuales de Kiev. Afirmar que se tiene la ventaja cuando no puedes reponer tus líneas al ritmo que se destruyen es técnicamente una ficción estratégica. Así pues de que Sirge está mintiendo, los ucranianos están sintiendo una esperanza, yo diría una esperanza vacía, porque ven que hay una tregua de 14 días y que el flujo de armas quizás ahora se revierta para ellos a su favor y no más para Israel e Irán. ¿Qué opinan, amigos de qué hablan? Con eso terminamos el inicio del reporte del día de hoy. Más de qué hablan más adelante, pronto. Como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Nos vemos pronto. Chao, chao.